Quisiera invitarles con mucha reverencia y que puedan buscar en sus Biblias, perdón, la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, que es el pasaje central para el día de hoy. El versículo 7 nomás vamos a leer. A modo de contexto, Jesús está conversando con sus discípulos previo a ya su ascensión, al momento en que él ya va a partir para el cielo. Y qué interesante lo que les dice, o la promesa que les deja hecha a sus discípulos. Y una palabra quizá de calma para sus vidas, y algo que espero que el día de hoy también pueda ser algo que nos transforme el corazón, porque es la palabra del Señor, es viva. Juan 16:7 dice así en el nombre del Señor: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Oh, qué palabra más hermosa. Vamos a hablar acerca de esto el día de hoy, pero quisiera invitarles a que podamos orar a nuestro Señor, pedirle a Él que nos pueda guiar en esta tarde, que su palabra sea la que nos pueda transformar. Amén. Le invito a inclinar su cabecita donde está y oremos a nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti en esta tarde, Dios. Muy, muy agradecido, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de tener un culto, Señor, en esta oportunidad a través de estos medios, ¿no es cierto? Dios mío, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, porque ha sido tu voluntad que en esta tarde nos podamos congregar, y tengo la fe, Señor. Yo sé que tú has entregado un mensaje para poder entregarlo aquí a nuestros hermanos el día de hoy, y espero, Señor, te pido, Padre, que sea tu palabra la que hable el día de hoy, Señor. También que tu Espíritu pueda guiarme, Señor, a decir cada una de las palabras que solamente tú quieres decir. Te pido, Dios, que tú me uses como un instrumento en tus manos, Señor, y que abras también nuestras mentes, Señor, nuestros corazones para poder recibirlo, Señor. Sabemos que tu Espíritu tiene poder, Señor, y el día de hoy te pedimos que solamente tú hagas tu obra en nosotros a través de tu palabra en esta oportunidad, Señor. Bendícenos, Padre Santo, queremos estar dispuestos a recibir de ti lo que nos quieras decir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, a ver, le decía a mi amada esposa que el mensaje del día de hoy es como esos mensajes que son como incómodos de escuchar. De partida para mí porque lo estuve haciendo y fue como, bueno, eh, hablábamos con los ancianos hace una semana atrás de que en realidad, bueno, un mensaje, la palabra del Señor debería incomodarnos cada día. Debe ser bien poco, muy entre comillas, lo que nos dé tranquilidad al leer la palabra, sino que el hecho de que la palabra nos incomode significa entonces que el Señor está haciendo algo en nosotros. Y el mensaje el día de hoy justamente trae algo muy incómodo quizás de escuchar o de recibir. Pero como orábamos también entendemos que es la obra del Espíritu de Dios el que transforma, el que nos hace entender finalmente, y el que nos hace quedar en shock, dígalo así, con la palabra del Señor. No sé si a ustedes le ha pasado, o ahí en sus casas en algún momento tendrán algún sucedáneo de limón. A propósito del mensaje el día de hoy, estaba pensando un poco en qué sería lo mejor para poder introducir y dar un poquito el ejemplo del que vamos a hablar el día de hoy. El sucedáneo de limón, aquí tengo uno bien práctico, lo tengo al revés para no mostrar marcas, por supuesto, porque si no, después pueden bloquearlos. Bueno, se sabe. Yo me quise dar de mono, compré limón, sucedáneo de limón de pica. No sé si se ve al revés para probarlo, porque puede ser algo mucho más acertado con el sabor original del limón, ¿no es cierto? Estaba leyendo aquí ¿cómo se llama? Los ingredientes de este limón, y la descripción dice que es un producto desarrollado especialmente para ser usado en reemplazo del jugo de limón natural, ya sea en ensaladas, en pescados, mariscos, carnes, etcétera, etcétera, para lo que uno lo pueda usar. Los ingredientes del jugo de limón, ¿no es cierto?, del sucedáneo de limón, son los acidulantes, o sea, ácido cítrico, preservantes, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Son muy importantes, por supuesto, para el mensaje del día. Son los ingredientes del limón. Colorantes naturales, que se llama beta-caroteno, y esencias naturales, ¿ya?
Yo pensaba un poquito quién no se ha salvado de repente. Yo sé que quizás no a todos les gusta, por supuesto, tener un sucedáneo limón para reemplazar todo, pero de repente igual salva. Dentro de todas las cosas, puede salvar por ahí un sucedáneo en vez de, ¿no es cierto?, tener que exprimir limón por limón. Bueno, hoy en día existe ya más la tecnología, los exprimidores eléctricos, y etcétera, etcétera, pero de repente uno hace una ensalada para una familia y pucha, hacer tanto, exprimir mejor una botellita ahí, ¿no es cierto?, de sucedáneo. Y bueno, pues al final, ¿para qué estamos con cosas si en realidad el limón natural siempre va a ser más rico y mejor que, por supuesto, un sucedáneo? Solo que da más flojera, por supuesto, exprimirlos. Y con ese punto, con esa analogía, me ponía yo a pensar un poquito en un problema que tenemos nosotros frecuentemente, que es que en nuestra vida espiritual, en lo que se refiere a nuestra relación con Dios, muchas veces se vuelve una relación de sucedáneos, ¿ya? Más que del Espíritu Dios de mí mismo, más que una relación directa con Dios, nos relacionamos con Dios a través de sucedáneos. ¿A qué me refiero con esto? Quise traer algunos ejemplos, por supuesto, de cómo nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, está alineada con sucedáneo y no con el limón natural. ¿A qué vamos con esto? Primero, el primer punto que puse fue el hecho de que la responsabilidad de la oración y del estudio de la palabra la dejamos sobre otros. A esto quería ir un poquito con que el mensaje del día de hoy es harto incómodo en realidad. La responsabilidad de la oración que yo debería tener, la responsabilidad del estudio de la palabra que yo debería tener, la hacemos recaer sobre otros, ya sea nuestro pastor aquí presente, ¿no es cierto? Ya sea la iglesia, los hermanos, alguien cercano. Siempre va a haber alguien que ore por mí, ¿no es cierto? Y muchas veces vamos a descansar, de hecho, en eso. Y ese es el problema. Como que se vuelve un sucedáneo el hecho de poder recaer sobre los demás, la responsabilidad que yo tengo de orar, la responsabilidad que yo tengo de estudiar la palabra del Señor. Con respecto a la oración, a veces, como mencionaba, es mucho más fácil que oren por mí, y muchas veces evadimos el gran arma que tenemos, que es la oración. El otro día también hablábamos con los ancianos respecto a eso, de que de repente ante ciertas situaciones, nosotros decimos, ya está bien que tenemos que orar, por supuesto. Yo creo que todos oramos cuando nos encontramos ante una situación difícil. Pero muchas veces está esta frase de, ya está bien orar, ¿cierto? Pero tengo que hacer algo más. Y resulta que la oración pasa a ser algo tan secundario en nuestra vida, pasa a ser un sucedáneo más nomás. Y buscamos respuestas en otras cosas terrenales a nuestros problemas, que son muchas veces espirituales. Y hablábamos respecto al hecho de que a veces al final nos quedamos sin recursos, donde ya no alcanza el médico, donde ya no alcanza el dinero, donde ya nos quedamos sin recursos, no queda de otra que ir donde Dios. Eh, pero muchas veces la oración, la responsabilidad de nosotros es tener una relación directa con Dios, la dejamos sobre los demás. Siempre, como mencionaba, siempre va a haber alguien más que ore, siempre va a haber alguien más que vaya a la oración, no sé, todos los sábados en la mañana donde el pastor. Siempre va a haber alguien que esté orando por tal petición, y muchas veces nosotros terminamos, lamentablemente, desligándonos de esa responsabilidad, muchas veces hasta de nosotros mismos. No sé si a usted le ha pasado, y por supuesto un mensaje en el cual debemos ser muy sinceros, de que muchas veces pedimos la oración y ni siquiera nosotros mismos oramos por esa, por esa necesidad. O pasó algo, entonces agarro esta necesidad y la dejo en la iglesia, y la dejo en el pastor, y la dejo en mis hermanos. Y resulta que Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, es bien cortito, dice orad sin cesar. Le está dando un mandato prácticamente a esta iglesia. Y es algo, por supuesto, que a nosotros también nos llega completamente. O sea, la oración es algo que debería estar sí o sí en nuestras vidas, pues debería ser algo natural, no un sucedáneo. Lo mismo pasa con el estudio de la palabra. Tenemos la palabra en nuestras manos, en nuestros bolsillos, en nuestros teléfonos, pegada en las paredes, ¿no es cierto?, en un cuadro, en el llavero, y hasta muchas veces hasta en la misma ropa tenemos la palabra de Dios. Pero siempre va a ser mucho más cómodo, y que lamentablemente, que lamentable esto,
Muchas veces va a ser más cómodo que alguien venga a decirme lo que la palabra dice. No sé si le ha pasado a usted que quizás hay muchas historias bíblicas que incluso usted conoce solamente porque la ha escuchado en una predicación, no porque la hemos leído. Y nos volvemos unos simples repetidores de lo que alguien me contó acerca de la palabra de Dios. Es más cómodo que alguien me cuente, ¿no es cierto?, lo que está ahí escrito. Y qué peligroso es esto en realidad, porque al final es ahí mismo donde nosotros caemos en creer todo lo que nos digan, mientras tenga un versículo por ahí ensartado. Hoy en día es tan fácil que los hijos de Dios, que el pueblo del Señor sea guiado por toda corriente de doctrina, ¿no es cierto? Como dice la palabra, cada uno se va a agrupar para escuchar a aquellos que simplemente les agrada más. Y se hace fácil manejar las multitudes usando la palabra como una excusa. Entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos caído en lo mismo? Cuando día a día aparecen tantas teorías conspiranoicas, tantas cosas que ocurren con el fin del mundo, con lo que está pasando en la actualidad, y aparece un versículo bíblico entre medio y finalmente terminamos haciendo caso, así como a ciegas, porque alguien me lo dijo y porque me está diciendo un versículo, entonces lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Dios le manda a Josué, en Josué 1:8, en la primera parte de este versículo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Dios le está dando así como la clave del éxito, por así decirlo. Le está dando la clave a Josué para lo que se le venía en adelante. Dios le ordena a Josué meditar en la ley de día y de noche, porque la palabra de Dios es un arma imbatible. Es lo que nos sirve para defendernos. Y no por nada se compara, ¿no es cierto?, a una espada. La palabra de Dios es lo que mejor deberíamos manejar en nuestras vidas. Mejor que quizás las leyes de tránsito, mejor que la forma, lo que hemos aprendido de cómo hacemos nuestros trabajos, lo que hemos estudiado, de cómo manejamos, de cómo hacemos las cosas en la vida. Creo que lo que más deberíamos saber nosotros debería ser la palabra de Dios. Manejar esta espada con toda destreza. Pero qué mal y qué triste es que muchas veces esa espada de la palabra del Señor está en realidad envainada, como se dice. Está guardada simplemente. Y recurrimos a este sucedáneo de que alguien más venga y me cuente y me diga qué es lo que está ahí escrito. Hasta esta misma instancia. Muchas veces nos pudiéramos quedar con la prédica del día domingo y yo en este momento podría decirle cualquier cosa y si le meto un versículo bíblico entre medio, podríamos de repente hasta creernos. ¿Cuántas veces no podríamos estar equivocados? Y de hecho el pastor lo ha dicho muchas veces, tenemos que juzgar tenemos que analizar todo lo que se dice tras el púlpito, como se dice. Deberíamos tener ese ojo, ¿no es cierto?, de ver si realmente es lo que la palabra dice. Por algo somos bereanos. En Oseas 4:6 el Señor le reclama a su pueblo dentro de todas las cosas que le está diciendo. Y dice el versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste sería que el Señor hoy día nos diga: tú estuviste simplemente escuchando lo que otros decían de mí y nunca leíste acerca de mí. Nunca leíste aquellas palabras que yo tenía escritas para que seas tú quien las lea. Dios mismo le reclama a su pueblo que se han olvidado de su palabra, que hacen y deshacen porque la verdad es que no tienen idea, pues no tienen idea de cuál es la voluntad de Dios. Y a nosotros nos pasa eso muchas veces. Llegamos a un punto donde nos enfrentamos a cierta situación y no sabemos qué hacer. Y por ahí me han dicho, y lo he podido comprobar, de que en realidad en la palabra del Señor están las respuestas a todas las cosas que pudiéramos enfrentarnos en el día a día. Ahí es donde hallamos sabiduría, ahí es donde sabemos cómo comportarnos con los demás, hacia nosotros mismos, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos juzgar cada una de las cosas que enfrentamos en el día a día.
Así de importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero como decía, muchas veces es más cómodo que me la cuenten. Por otra parte, al final, toda la relación cercana que yo podría tener con Dios se reemplaza con sucedáneo. Un culto que podríamos tener maravilloso, ¿no es cierto? Una alabanza que nos lleva a otra atmósfera. Me llama mucho la atención porque hoy día se habla como de atmósferas. Atmósferas de adoración, atmósferas de la presencia de Dios. Y resulta que la atmósfera es algo que está súper lejano de nosotros. Pareciera ser como algo inalcanzable. Estar en la presencia de Dios como que algo que te ocurre una sola vez en la vida, que solo se vive una vez, como un solo momento de gloria de Dios. Y como que vivimos de esos momentos, vivimos de esos sucedáneos, cosas que reemplazan, ¿no es cierto?, al limón natural. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil tener, ¿no es cierto?, la botellita que exprimir sus propios limones. En Hebreos 6, del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta palabra, este pasaje habla acerca de que no tiene sentido de que Jesucristo vuelva a morir y vuelva a renovar a aquellos que han sido escogidos por Él. Pero qué interesante lo que menciona ahí acerca de los que gustaron. Los que de repente, como mencionaba, los que gustan de una presencia de Dios. Los que entran a esa atmósfera de Dios y luego salen. Qué interesante es ese detalle de que, porque puede que muchos de nosotros solo seamos de los que gustamos de ese don celestial y después seguimos cayendo como si nada. Seguimos en nuestras vidas de pecado, seguimos en nuestras vidas carnales, vidas sin compromiso por Dios. Y qué fácil de vivir, por supuesto, con ese sucedáneo de tener una iglesia, un grupo, alguien más que me da esa firmeza, alguien más que me brinda esa espiritualidad que yo busco. Aquella espiritualidad que yo debería tener, ¿no es cierto?, en una relación íntima con el Señor, pero que me la da alguien más, que me lo cuenta. Hebreos 10:24. No, antes de eso. Mencionar que de hecho ahora con esta pandemia, o con todo lo que ha pasado, lo he mencionado muchas veces, pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos sin esa estructura? Pues nos quedamos como en el aire, cuando se cerró la iglesia, cuando ya no estaba ese hermano, ¿no es cierto? Ese hermano que nos insistía para que oremos al Señor, para que busquemos, para que estemos aquí presentes, para que sigamos adelante, y nos quitaron eso, y resulta que al parecer no sabíamos cómo buscar al Señor, no sabíamos cómo tener una relación con el Señor directa. No estaba esa persona que nos insistía a seguir adelante. Y ahora sí, en Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y analizar este pasaje porque de alguna forma lo que menciona aquí en Hebreos es algo como externo, o sea, lo que yo hago hacia afuera con mis hermanos, ¿no es cierto? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Y este pasaje nos dice, estimulémonos a tener intimidad con Dios. Que no es que sea malo decirlo de esa manera. No es que no nos podamos estimular a buscar al Señor, ¿no es cierto?, a tener una relación íntima con Dios, pero no debería ser necesario. Aquí voy con esto y lo puedo ejemplificar de alguna manera. Sería muy raro y hasta malo sería que mi hermano, que en este caso mi hermano es mi vecino, que mi hermano venga a tocarme en la puerta y me diga, oye hermano, acuérdate que tú tienes que decirle cosas bonitas a tu esposa hoy día. O acuérdate que tú tienes que comprarle y hacerle sus gustitos, ¿no es cierto?, para tenerla feliz. Acuérdate que tienes que decirle a tu esposa que se ve linda. Eso muchas veces lo que nosotros buscamos o esperamos con el Señor. Cuando dependemos de otros, cuando dependemos de esos sucedáneos, de la presencia de Dios, a veces esperamos que sean los otros los que nos recuerden que teníamos una relación con Dios, teníamos un huerto que cuidar, como se pudiera decir de alguna forma. Teníamos una relación que cultivar. Entonces, pregunto yo, ¿por qué tenemos este gran problema de los sucedáneos?
Porque usar sucedáneos siempre va a ser mucho más fácil que exprimir los limones por nuestra propia cuenta. ¿A qué quiero ir con este mensaje? Como leíamos al principio, Juan 16:7, decía Jesús, porque yo os digo la verdad, ¿no es cierto? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús les estaba intentando dar a entender a sus discípulos que les convenía que Él no esté ahí. Por más que los discípulos sufrieran de alguna manera el hecho de que el Maestro, ¿no es cierto?, en persona, se les vaya, Jesús les está diciendo, no, si les conviene más que yo, mucho más que yo me vaya a que yo esté aquí. ¿Y qué significaba esto? Quise compararlo de esta forma. A veces nosotros nos queremos que Jesús se vaya al cielo, ¿no es cierto? Los discípulos pudiéramos decir que no querían que Jesús se vaya al cielo. O sea, no queremos dejar los sucedáneos, porque no queremos que Dios pase a habitar dentro de nosotros. Ya no sería una persona externa, no sería un Jesús, sino que Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Esa es la diferencia entre tener al maestro, ¿no es cierto?, ahí en físico, al hecho de que el maestro se vaya y el Espíritu de Dios venga dentro de nosotros, porque Dios pasa a vivir dentro de nosotros mismos. Y por supuesto que eso cambia las reglas del juego. La vida del cristiano es un milagro diario, porque al final es la obra del Espíritu la que nos mueve. Cuando andamos en el Espíritu, nuestras armas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver las cosas son espirituales. Cuando tienes a Jesús enfrente, aún puedes depender de Él. No quiero decir que no es que no debamos depender de Jesucristo. Lo que estoy tratando de decir es la imagen de un discípulo, de 12 discípulos, ¿no es cierto?, siguiendo a una persona, versus el Espíritu de Dios morando dentro del corazón. Ese es el propósito del Evangelio al final. Jesucristo vino aquí a la tierra para poder, de alguna forma, abrir las puertas, para que el velo, ¿no es cierto?, del lugar santísimo sea rasgado y Dios mismo pueda pasar a habitar dentro de nosotros y ya no depender de otros, sino que el Señor habite en nuestros corazones. Y por supuesto que con mucho respeto y con mucho cuidado lo digo, y en ese sentido entonces es que Jesucristo es solamente un sucedáneo de lo que Dios iba a hacer en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Ya no tendrán que depender de otra persona para llegar a Dios. Eso es lo que está tratando de decirle Jesús cuando les dice, les conviene que yo me vaya. Sería un insulto, de hecho, y un desprecio a la obra y la función de la persona del Espíritu Santo si nosotros viviéramos dependiendo de otros para tener una relación con Dios. Sería despreciar completamente la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas si nosotros seguimos dependiendo de alguien más para tener una relación con Dios. Como decía, obviamente nosotros nos tenemos que estimular. Obviamente la iglesia es un lugar donde nosotros nos apoyamos, lloramos con los que lloran, ¿no es cierto?, nos gozamos, oramos los unos por los otros. Pero al final del día, nosotros quedamos solos con Dios, o debería ser así. Si al final de todos los que hubo, es mi relación con Dios la que me mantiene ahí firme. En este pasaje Jesucristo les habla a sus discípulos de algo que les conviene completamente, pero puede que ellos hayan estado asustados, por supuesto, por la partida de su maestro. La verdad es que no los culparía porque yo creo que nosotros nos sentiríamos así también. ¿Se imaginan que de un día para otro nuestro pastor, Dios no lo quiera, pero nuestro pastor se muere? Y nosotros podríamos decir qué va a pasar con la iglesia, pues. ¿Qué va a pasar en realidad con nuestra vida a veces? Y ya quizás no sea el pastor literalmente, quizás pueda ser otra persona, puede ser algún hermano, puede ser algún familiar, el que me mantiene todos los días buscando a Dios. ¿Y qué pasa si esa persona desaparece? Yo creo que varios de nosotros nos sentimos más cómodos con un Jesús al frente, con un pastor, ¿no es cierto?, que nos está diciendo que todo lo que tenemos que hacer, con un hermano que nos dice, con un familiar, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque en realidad Jesús es el que paga los platos rotos, como se dice.
Él es el que hace los milagros, ¿no es cierto? Él es el que ora mientras yo estoy durmiendo. Como dice en Mateo 26:41, Él despierta a sus discípulos y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En este pasaje, en este episodio, Jesús estaba triste hasta la muerte, le dice a sus discípulos. Y sus discípulos se quedaron dormidos mientras tenían que estar orando. Y yo creo que quizás se relajaron o estaban tan tranquilos en el hecho de que era Jesús el que estaba ahí. Quizás mi oración no sea necesaria mientras otro esté orando por mí. Porque es a Jesucristo al que despertamos cuando la barca se está sacudiendo en la tempestad. Jesús es el que echa fuera a los demonios. Y en todo momento es Jesús. Y con Jesús me refiero a todos estos sucedáneos a los que me refiero. El hecho de descansar nuestra vida espiritual en otros. Efectivamente es en el nombre de Jesús, como decía, en el que hacemos todas estas cosas. Pero hemos descansado tanto en dejarle a los demás una independencia que nosotros deberíamos tener, que al final nuestra relación con Dios es un sucedáneo de lo que otros viven. Este es el mensaje que el Señor me entregó para el día de hoy. Y de verdad que me incomoda y por supuesto que me duele el pensarlo de esa manera, porque yo creo que estamos en una etapa como iglesia en la cual el Señor nos ha tenido tanta gracia y tanta misericordia, que su Espíritu está obrando, está haciendo milagros en nuestras vidas. Y qué maravilloso, qué milagroso, qué sobrenatural es el hecho de que de un día para otro nos damos cuenta de que yo tenía a Dios viviendo dentro de mí. Pero yo estaba tan acostumbrado a esta iglesia, estaba tan acostumbrado a la estructura, estaba tan acostumbrado a que otros me digan, a que otros me guíen, que se me había olvidado que Dios estaba dentro de mí, se supone. Entonces, para ir finalizando, ¿por qué nos conviene entonces que Él se vaya? O sea, en otras palabras, ¿por qué nos conviene dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos mueva y no los demás? Pues, como decía antes, el propósito del Evangelio es ese. ¿Qué honra más maravillosa es tener la presencia de Dios mismo viviendo dentro de nosotros? Y si eso no nos llena y no nos mueve, entonces ahí es donde está nuestro problema. Porque puede que sigamos viviendo como alguien que es movido por toda corriente de doctrina. Por eso es que todo lo que alguien dice frente al púlpito simplemente nos lo tragamos sin dudar, porque no estudiamos por nuestra cuenta. Si hoy nos enfrentamos a una situación compleja, quizá cuántos de nosotros sabríamos realmente si es un espíritu, si es un demonio, o si es algo simplemente carnal. ¿Cuántos de nosotros sabríamos realmente eso? Si tuviéramos el número de Jesús, quizás lo que haríamos hoy día es llamarlo simplemente. Señora, te cargo de esta situación, por favor, porque yo no tengo idea. Y eso que Jesús le decía a sus discípulos en Juan 14:12, dice, de cierto os digo. O sea, les aseguro que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes ya no van a tener que depender de mí para hacer esas cosas. Porque el Espíritu va a vivir dentro de ustedes. El mismo Espíritu que movía a Jesucristo es el mismo Espíritu que debería movernos a nosotros, que habita dentro de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, el llamado al día de hoy es que dejemos de vivir de sucedáneos y dejemos habitar el Espíritu de Dios en nuestras vidas para que haga su obra, para que te desarme y que te vuelva a armar. Desde hoy tengamos una actitud de arrepentirnos delante del Señor y dejemos que sea su Espíritu quien nos guíe, siempre bajo la correcta guía, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios y el amparo del cuerpo de Cristo, o sea, una iglesia, de cada uno de nuestros hermanos. Pero le invito a tener esa relación íntima con Dios, a no depender tanto de otros, de esos sucedáneos. Empieza a finalizar diciendo, como se dice comúnmente, si la vida te da limones, no uses sucedáneos. Si el Señor tiene ahí, ¿no es cierto?, si el Señor ya envió a su Espíritu para vivir en nosotros, entonces no dependamos de los demás.
para tener una relación con Dios. Amén, mis amados hermanos. Quisiera invitarles en esta tardecita que podamos orar delante de nuestro Señor, a pedirle al Señor que sea su Espíritu el que nos redarguya, el que nos cambie nuestra mentalidad el día de hoy, y a encontrarnos con Él en la intimidad nuevamente. Pues le invito en este día, en su momento de intimidad con Dios, a, a encantarse nuevamente con el tener una presencia ahí tan directa con el Señor, a tener una relación íntima, a estudiar la palabra porque uno quiere saber de Dios, a buscar de Dios porque uno quiere tener presencia de Dios en su vida. No porque tengo una necesidad, no porque necesito hacer esto o aquello, no porque alguien más lo hace, sino que porque yo necesito tener una relación con Dios. Tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nuestras vidas por la obra y gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Amén. Así que te invito a orar esta tarde a nuestro Señor y a inclinar sus cabecitas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti en esta tarde, agradecido, Señor, por tu palabra, Señor, porque siempre eres tú el que nos guía, siempre eres tú el que está ahí detrás de todo, Señor. A pesar de nuestra incompetencia muchas veces, Señor, tú eres quien nos capacita, tú eres quien por tu gracia, Señor, nos hablas a través de tu palabra, Señor, y en esta tarde quisiera pedirte, Señor, que esto que hemos podido conversar, Señor, obre en nuestras vidas, Señor, obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que tú nos cambies nuestra manera de pensar. Envío que ya no vivamos más de sucedáneos en nuestra vida, que ya no vivamos más de aquellas cosas que viven los demás. Que no nos cuenten cómo es tener una relación contigo, Señor. Que no nos cuenten qué es lo que dice la palabra acerca de ti. Que no nos cuenten qué es lo que tú dices de nosotros. Dios mío, ayúdanos a tener una relación íntima contigo de tal manera que podamos ser guiados por ti, de que podamos ser independientes en ese sentido, de tener una relación tan cercana contigo, que podamos ser guiados por tu Espíritu día tras día, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor, y te pido, Dios, que tú nos puedas cambiar el padecer, Señor, que tú nos puedas cambiar nuestra mente en ese sentido, Señor, y para hacer tu voluntad siempre, Señor, para que la gloria, Señor, la honra siempre sea para ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.